De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bien, Javier Milei está en Israel, va a hacer 5 días de visita oficial, después va a ir a Italia, tiene una entrevista con la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, pero sobre todo va a tener en el Vaticano un encuentro con el Papa Francisco. Primero va a asistir a la ceremonia de beatificación de una santa argentina y después va a tener un encuentro privado tratando de desandar el camino de confrontación que tuvo con el Papa, cuya doctrina Javier Milei combate, digamos, es lo que dijo en lo que fue también su presentación en el foro de Davos, cuando habló muy críticamente y señalando que en realidad es equivalente al socialismo comunista la idea de la doctrina social de la Iglesia. Y ayer, justamente en el marco de este intento de acercamiento de Milei al Papa, que es mutuo también, porque los dos han tenido gestos después de lo que fue el llamado de los curavilleros durante la campaña electoral a votar en contra directamente de Javier Milei, que había dicho que el Papa era el representante del maligno en la tierra. Bueno, ayer justamente en el medio de un conflicto de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, con las organizaciones de la economía popular, intervino la Iglesia Católica, un documento, la Conferencia Episcopal Argentina, en el medio de la discusión de qué es lo que está pasando con los comedores, que están denunciando faltante de los alimentos que lo que era el Ministerio de Desarrollo Social solía mandar a los comedores. Lo que está planteando Petovelo es una revisión respecto de cómo compra y centraliza la compra de alimentos el Estado y luego distribuye, planteando por un lado que tendría que modificarse para que los comedores compren directamente. Lo cual yo he escuchado incluso dirigentes del movimiento Evita, que eran los que tenían muy copado el Ministerio de Desarrollo en la época del gobierno de Alberto Fernández, plantear que es deseable en términos de que sería mucho más eficiente. El problema, y esto es sobre lo cual advierte el documento de la Iglesia, es que en un momento socioeconómico tan delicado, cortar el suministro de los comedores, bueno, dice, eso es lo último que hay que hacer, dice la Iglesia, y dice, está muy bien si quieren supervisarlos, auditarlos, etcétera, pero que no se corte la asistencia. La ministra de una suerte de barabuconada, que es delicada para el rol que ocupa en un país que, según un documento que el propio Ministerio de Economía le acercó al Fondo Monetario, ya tiene una pobreza del 50%, había dicho, yo no voy a hablar con los dirigentes de los movimientos sociales, pues no quiero intermediarios, los que tengan algún tema de hambre, que vengan de a uno. Bueno, ayer los movimientos sociales movilizaron, haciendo una larguísima fila que se extendió por la 9 de julio, pidiendo que la ministra los recibiera. La ministra no los recibió, ella dijo que no los había convocado, que no los iba a recibir, y firmó en cambio un convenio en José Cepaz, uno de los municipios más pobres del conurbano de la provincia de Buenos Aires, con una asociación de iglesias evangélicas. Esta asociación demuestra también la cercanía que tiene el gobierno de Javier Milei con los sectores evangélicos. De hecho, hay 3 diputados de La Libertad Avanza que tienen ese origen. Se llama ACIERA, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas Argentinas, que le dará de comer a partir de este convenio a 36.000 personas. Ayer Juan Graboy sacó, el dirigente de los movimientos populares, un tuit muy interesante, porque es bastante informativo en algunos aspectos, donde dice, yo no tengo nada, dice él, en contra de ese convenio, solo que es un 1% de los comedores que asisten, y eso hay una intermediación, lo cual es cierto. La ministra dice que quiere cortar con las intermediaciones, pero dice, bueno, no le parece mal la intermediación de las iglesias evangélicas, pero sí objeta la intermediación eventualmente de los movimientos sociales, dice Juan Grabois en esa serie de tweets. En el fondo el problema es también, entiendo yo, y después firmó, un convenio también con una organización muy cuestionada, que era un sector muy cercano al gobierno de Macri en su momento, que era CONIN, que es una ONG de una cooperadora de nutrición infantil, dirigida por el doctor Abel Albino, que tiene algunas ideas bastante particulares respecto de su visión contraria a la anticoncepción, por ejemplo. Pero bueno, más allá de estos convenios que sí libra Petovelo, la pregunta es qué tipo de red, si es que alguna, está atendiendo en un momento social tan delicado el gobierno de Javier Milei a los sectores populares. Por un lado,
la licuación total del programa Potenciar Trabaja, que era el que tenía la cobertura de 1.200.000 personas, al congelarlo, más allá de las bajas que le dieron algunos planes mal dados o de gente que por su poder adquisitivo no debió haberlo cobrado nunca, la cuestión es que ese plan lo que hicieron fue básicamente licuarlo. Y eso es lo que va a pasar porque al no aumentarlo con esta velocidad de inflación, lo que sí duplicaron fue la asignación universal por hijo, que abarca un sector acotado de la población, sobre todo porque son las mujeres madres de chicos menores de 18 años y son un promedio de unas 2 millones de personas las que cobran la asignación universal por hijo. Pero fundamentalmente todo el tema de los comedores y los problemas de la economía informal, y sobre esto puntualiza el documento de la Iglesia particularmente, tiene que ver con la gente de la informalidad, las changas, los varones, jóvenes sobre todo, que son los que están sufriendo muy fuertemente los problemas derivados del salto inflacionario, sobre todo en alimentos estos últimos 2 meses. En este contexto, bueno, la ministra ha decidido introducir un cambio en la asistencia a los comedores que, según vienen denunciando los movimientos populares, lo que está haciendo es desabastecerlos en un momento extremadamente delicado en términos de lo que está pasando con la crisis alimentaria, según puntualizó ayer justamente la Iglesia. Veremos si es un tema que pone arriba de la mesa en la discusión el Papa Francisco cuando se encuentre privadamente con Javier Milei la semana que viene en el Vaticano.